Mi mejor amiga obsesiva intentó arruinar mi vida, y terminó en prisión. Imagina que tu mejor amiga de toda la vida empieza a arruinarte en secreto, creando cuentas falsas, manipulando a las personas que amas y vigilando cada uno de tus movimientos sin que lo notes. Eso fue exactamente lo que me pasó. Durante meses, pensé que solo eran coincidencias extrañas, hasta que descubrí que ella estaba detrás de todo, probando los límites de la ley para no ser atrapada. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que no solo quería molestarme, estaba planeando algo mucho más oscuro. Y cuando finalmente la policía intervino, lo que encontraron fue suficiente para cambiarlo todo. Sentí que toda mi vida había ocupado ese papel sin cuestionarlo, la amiga menos atractiva, la que pasaba desapercibida. Nunca me molestó demasiado. Mientras Yasmín brillaba en la secundaria, llevándose miradas, atención y admiración, yo me conformaba con observar desde un segundo plano. Era imposible competir con ella. Su belleza parecía sacada de revista, siempre impecable, siempre llamando la atención. Incluso cuando los chicos se acercaban a mí, era evidente que lo hacían solo para llegar a ella. Aún así, yo me alegraba. Me convencía de que, si alguien tenía que ocupar ese lugar, prefería ser yo antes que perderla a ella. Lo curioso es que, a pesar de su actitud, nunca dudé del todo de su fondo. Sí, le gustaba presumir, sí, a veces dejaba claro que se sentía superior, pero yo quería creer que debajo de todo eso había alguien que valía la pena. Lo único que realmente me inquietaba era lo mucho que dependía de su apariencia. Era como si todo su futuro estuviera sostenido por algo tan frágil como la belleza. Y cuando terminamos la preparatoria, esa sospecha empezó a volverse realidad. Mientras yo me graduaba con excelentes notas y tenía claro el camino que quería seguir, ella apenas logró pasar. No por esfuerzo propio, sino porque alguien más intervino para ayudarla. Aún así, su vida parecía avanzar con una facilidad que a mí me resultaba ajena. Consiguió trabajo en una boutique elegante simplemente por su imagen, mientras yo pasaba mis días frente a una computadora haciendo tareas repetitivas. Era imposible no notar que jugábamos con reglas distintas. Con el tiempo, nuestras vidas se separaron sin necesidad de una pelea. Dejamos de hablar como antes y empecé a saber de ella solo a través de redes sociales. En pocos meses, su mundo cambió por completo. Seguidores, regalos, eventos, viajes, todo giraba en torno a su apariencia. Desde fuera parecía una vida perfecta, pero yo no podía evitar pensar que muchas de esas personas estaban ahí por conveniencia. Aún así, nunca dejé de apoyarla a mi manera, comentarios, detalles, pequeños gestos para recordarle que alguien la valoraba por algo más que su imagen. Pasaron los años, y mi vida tomó un rumbo completamente distinto. Construí una carrera, independencia y una relación estable con alguien que me quería tal como soy. Fue entonces, ya con 28 años, cuando sentí curiosidad por el pasado. Me pregunté si ella habría cambiado, si aún quedaba algo de la amistad que tuvimos. Así que decidí buscarla. Nos encontramos en el mismo lugar de siempre, pero la persona frente a mí ya no era la que recordaba. Su apariencia había cambiado de una forma evidente, casi exagerada, como si hubiera intentado congelar el tiempo sin lograrlo del todo. La conversación empezó forzada, incómoda, y pronto confirmé que no habíamos evolucionado en la misma dirección. Intenté tenderle una mano, incluso le ofrecí una oportunidad laboral real, estable, algo que podría ayudarla a empezar de nuevo. Pero su reacción fue una risa burlona, como si la idea fuera absurda. Me dejó claro que seguía aferrada a la misma identidad de siempre. Fue en ese momento cuando entendí que no se trataba de una etapa ni de mala suerte. Simplemente, ella nunca había salido de ese lugar donde todo giraba en torno a su apariencia. Cuando ya estaba por irme, intentó provocarme con un comentario sobre mi vida, como si aún necesitara competir conmigo. Ahí fue cuando, por primera vez, dejé de callarme. La interrumpí antes de que siguiera hablando, porque ya no estaba dispuesta a seguir ocupando el mismo rol de siempre. Le solté que ahora no era más que algo que ya nadie quería, como esos hombres con dinero que simplemente desaparecieron de su vida, y le pedí que hiciera lo mismo conmigo. Por primera vez, se quedó completamente paralizada antes de darse la vuelta y marcharse. En ese momento no lo entendí, pero esas palabras le dolieron lo suficiente como para convertirlas en combustible y atacar todo lo que yo había construido con esfuerzo. Durante un par de semanas pensé que todo había terminado ahí. Retomé mi rutina, completamente enfocada en el trabajo porque estábamos en medio de una fusión importante. Con Jon incluso estábamos organizando una escapada de fin de semana. Todo parecía estable, hasta que una mañana mi celular empezó a estallar con mensajes de compañeros. Antes siquiera de poder sentarme, mi jefe me llamó a su oficina.
Alguien estaba difundiendo capturas falsas donde supuestamente yo confesaba haber hecho trampa en mis exámenes o sobornado profesores. Las publicaciones incluso etiquetaban a la firma y a clientes clave. Mientras revisaba todo con las manos temblando, lo supe de inmediato. Detrás de esas cuentas estaba Yasmín. Ese mismo día Recursos Humanos organizó una reunión urgente. Pasé horas reuniendo correos antiguos, documentos y registros para demostrar que todo era falso. Mi jefe confiaba en mí, pero dejó claro que la situación debía manejarse con extrema cautela porque la reputación de la firma estaba en juego. Esa noche, como si no fuera suficiente, detecté intentos sospechosos de acceso a mi correo y luego a mis cuentas bancarias. Alguien estaba usando contraseñas antiguas y respondiendo preguntas de seguridad que solo alguien de mi pasado conocía. Yasmín tenía toda esa información. No perdí tiempo, cambié claves, activé verificaciones adicionales y reforcé la seguridad con el banco. John me ayudó y nos quedamos despiertos hasta la madrugada asegurándonos de que todo estuviera protegido, pero ella no había terminado. Una semana después, mi vecina, la señora Chen, tocó mi puerta hablando emocionada de una amiga mía que había pasado a visitarla. La descripción coincidía perfectamente. Era Yasmín. Según ella, había sido muy amable y estaba organizando una sorpresa para mí. Sentí un escalofrío inmediato. Había estado en mi edificio, hablando con vecinos, aprendiendo mis horarios, mis hábitos, incluso detalles sobre John y mis rutinas diarias. Intenté explicarle la situación a la señora Chen, pero lo tomó como un simple drama entre jóvenes. Al día siguiente comenzaron a aparecer pequeñas notas debajo de mi puerta. Eran mensajes con detalles precisos de mi día a día, la ropa que usaba, a qué hora salía o regresaba, lo que pedía de comer. Nada explícitamente amenazante, pero el mensaje era claro, me estaban observando. Instalé una cámara en la entrada y logré grabarla dejando una nota en plena madrugada. Sin embargo, cuando intenté denunciarla, todo quedó en nada. Ella alegó que solo visitaba a la vecina, y como no había reglas en el edificio contra las visitas, seguridad no pudo hacer nada. Entonces decidió escalar la situación de otra forma. John comenzó a recibir mensajes de una supuesta clienta interesada en contratarlo para un proyecto, ofreciéndole incluso el doble de su tarifa. Aceptó reunirse con ella, pero en lugar de una clienta, apareció Yasmín. Se acercó demasiado, buscaba contacto físico y llevaba el celular grabando oculto. John la detuvo rápidamente y se fue, pero esa misma noche recibí videos editados que hacían parecer que él le coqueteaba. Eran fragmentos manipulados, frases sacadas de contexto. Cuando vimos la grabación original que él había hecho por precaución, las ediciones eran evidentes, pero cualquiera que solo viera la versión manipulada pensaría lo peor. Decidimos enfrentar la situación juntos, aún sin involucrar abogados. Parte de mí todavía recordaba a la amiga que alguna vez fue, y quería creer que se detendría por su cuenta. Pero estaba completamente equivocada. El siguiente ataque fue directo a mi carrera. Se presentó una denuncia anónima ante el Colegio de Abogados con acusaciones gravísimas: ejercer bajo efectos del alcohol y malversar dinero de clientes. Se abrió una investigación formal, obligándome a contratar defensa legal y gastar ahorros importantes. Aunque mi firma me respaldaba, la duda comenzaba a notarse en algunos compañeros. Mientras tanto, Yasmín empezó a manipular a antiguos compañeros de la escuela. Creó un grupo para organizar un reencuentro y poco a poco comenzó a distorsionar la historia, insinuando que yo la había acosado o traicionado en el pasado. Mezclaba mentiras con detalles reales, lo suficiente para sembrar dudas. Pronto empezaron a llegar mensajes acusándome, personas que no veía en años opinando como si supieran la verdad. Fue entonces cuando decidí responder con pruebas. Busqué material antiguo y encontré videos donde ella se burlaba abiertamente de mí frente a otros. Sin decir nada, los compartí. El ambiente cambió al instante. Otras personas comenzaron a contar sus propias experiencias, revelando patrones de manipulación y mentiras similares. Poco a poco, su versión empezó a desmoronarse. Terminó saliendo del grupo, pero el daño que intentó hacer ya había quedado expuesto. Aún así, no era el final. Durante una presentación crucial en la firma, apareció de nuevo. Esta vez vestida de forma profesional, fingiendo tener una cita conmigo. Provocó un escándalo en recepción acusándome de deberle dinero y de haberle robado. Seguridad intervino, pero no antes de que varios socios presenciaran todo. Aunque nadie le creyó, la situación comenzaba a afectar la paciencia de la empresa. Más tarde, mi jefe me advirtió que, aunque confiaba en mí, la firma no podía seguir soportando ese tipo de incidentes. Esa noche, rodeada de documentos, capturas y pruebas, comencé a organizar todo como un caso.
John me ayudó a estructurar una línea de tiempo con cada ataque, desde nuestro reencuentro hasta ese momento. Fue entonces cuando empecé a analizar con más detalle su vida en redes. A simple vista seguía mostrando lujo, pero había inconsistencias, fotos repetidas, publicaciones recicladas, artículos de diseñador revendidos. Finalmente descubrí la verdad. No vivía en ningún departamento de lujo. Estaba durmiendo en su auto, estacionado en el mismo edificio. Sus pertenencias estaban apiladas dentro, y usaba un gimnasio cercano para asearse. La realidad era completamente distinta a la imagen que intentaba proyectar. Sentí una mezcla de lástima y agotamiento, pero sabía que esto no iba a terminar fácilmente. Y entonces llegó el mensaje. Un martes por la tarde, mientras trabajaba, recibí una solicitud en Facebook. Estuve a punto de ignorarla, pensando que era otra cuenta falsa, pero la foto me hizo detenerme. Era Carla Martínez, su madre. Se veía mayor, pero era inconfundible. Su perfil estaba lleno de recuerdos reales, de una vida que yo conocía. Dudé unos segundos, pero al final, acepté. El mensaje que recibí era extenso y cargado de desesperación, de esos que generan angustia incluso antes de terminar de leerlos. Carla me contó que llevaba meses sin saber nada de Yasmín, no desde aquella última llamada que terminó entre gritos y llanto. En esa conversación, Yasmín había construido una vida completamente ficticia. Decía dirigir una exitosa agencia de marketing, describía clientes y campañas con un nivel de detalle que hacía sus mentiras casi creíbles. Hablaba de vivir en un lujoso penthouse con vista a la ciudad y de una relación con un emprendedor tecnológico a punto de vender su empresa por millones. Todo era una ilusión cuidadosamente armada. La familia lo creyó hasta que su hermana Ángela, por pura casualidad, encontró una orden de desalojo reciente a nombre de Yasmín en registros públicos. Acordé reunirme con Carla al día siguiente en una cafetería cercana a mi oficina. Llegué antes que ella y esperé en una mesa apartada. Cuando apareció, su aspecto reflejaba un agotamiento profundo, como si hubiera cargado sola con ese problema durante demasiado tiempo. Había cambiado mucho desde la última vez que la vi. Su imagen antes impecable ahora mostraba el desgaste de los años y la preocupación constante. Apenas se sentó, sacó su celular y comenzó a mostrarme pruebas. Con manos temblorosas, me enseñó capturas donde Yasmín pedía dinero a familiares y conocidos, utilizando historias cuidadosamente diseñadas para generar compasión. Cada caso era más alarmante que el anterior. Había inventado una emergencia médica para obtener miles de dólares, falsificando documentos hospitalarios y notas médicas. También había conseguido dinero para reparar un vehículo que en realidad ya había sido embargado. Incluso convenció a un tío de pagarle meses de servicio telefónico bajo el pretexto de mantener su supuesto negocio activo. Pero lo más grave había ocurrido con su propia hermana. Ángela, movida por su bondad, le abrió las puertas de su casa cuando Yasmín aseguró que estaba pasando por un momento difícil. Sin embargo, en pocas semanas, descubrió que Yasmín estaba robando joyas familiares y usando sus tarjetas de crédito sin permiso. Además, intentó solicitar un préstamo a su nombre utilizando información personal que había obtenido de documentos privados. Cuando fue confrontada, no mostró arrepentimiento. Por el contrario, reaccionó con agresividad y lanzó amenazas, asegurando tener pruebas de una supuesta infidelidad de Ángela, algo completamente inventado. Aunque todo era falso, la tensión en el matrimonio de su hermana hizo que la amenaza fuera suficiente para generar miedo. Finalmente, la expulsaron de la casa, pero el daño ya estaba hecho. Ángela tuvo que enfrentar las consecuencias del robo de identidad y lidiar con procesos legales y financieros para recuperar el control de su vida. Carla, visiblemente afectada, me preguntó en voz baja si sabía dónde estaba viviendo su hija. Le conté lo que había descubierto, que estaba durmiendo en su auto en el estacionamiento del edificio y usando un gimnasio cercano para asearse. Al escuchar esto, Carla rompió en llanto. Me confesó que habían intentado ayudarla durante años con intervenciones familiares, terapia e incluso propuestas de rehabilitación, pero Yasmín siempre rechazaba cualquier ayuda real. En su mente, el problema no era ella, sino el mundo que, según decía, estaba en su contra. Entonces le mostré todo lo que yo había recopilado, las publicaciones falsas, el acoso constante, las acusaciones que casi destruyen mi carrera. Mientras revisaba las pruebas, el rostro de Carla reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Me explicó que no era la primera vez que Yasmín actuaba así. Ya había repetido el mismo patrón con otras personas que intentaron ayudarla. Me habló de Amy, una compañera de universidad que le consiguió trabajo y terminó siendo traicionada cuando Yasmín robó información de clientes. Después, la acosó durante meses con cuentas falsas y acusaciones inventadas, hasta hacerle perder su empleo.
También mencionó el caso de Daniel, quien confió en Yasmín para organizar su boda. Ella fingió tener experiencia y presentó un portafolio robado. Terminó quedándose con el dinero destinado a proveedores, dejando todo al borde del colapso semanas antes del evento. Cuando todo salió mal, culpó a Daniel públicamente, dañando su reputación y afectando sus relaciones personales. La constante en todos los casos era la misma: Yasmín se presentaba como alguien vulnerable, ganaba la confianza de las personas y luego explotaba esa confianza hasta que no quedaba nada. Si alguien le enfrentaba, respondía con ataques devastadores. Según Carla, lo que estaba haciendo conmigo era el caso más extremo. Nunca había llegado tan lejos ni había mantenido un ataque tan prolongado. Me dio los contactos de Amy, Daniel y otra mujer que también había sido afectada, todas dispuestas a testificar si era necesario. Después, con evidente dolor, me pidió que considerara no presentar cargos si Yasmín aceptaba recibir ayuda real. Aunque le dije que lo pensaría, ambas sabíamos que eso era poco probable. Yasmín no aceptaría ayuda hasta quedarse sin opciones. Esa misma noche contacté a Amy. Respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. Su historia era muy similar a la mía, pero con consecuencias más graves. Las pruebas falsas que Yasmín había fabricado en su caso eran sofisticadas, lo suficiente para hacerla perder su trabajo y dejarla meses luchando por limpiar su nombre. Tuvo que gastar todos sus ahorros en expertos para demostrar que las acusaciones eran falsas. La experiencia de Daniel tampoco fue menos devastadora. El caos generado por Yasmín estuvo a punto de arruinar su matrimonio antes de comenzar. Además del impacto emocional, tuvieron que usar dinero destinado a su luna de miel para resolver problemas legales con proveedores. A nivel social, la situación también fue dura, ya que Yasmín se encargó de difundir versiones manipuladas de los hechos que llevaron a la pérdida de amistades importantes. Ambas lograron obtener órdenes de restricción, pero incluso eso no fue suficiente para detenerla por completo. Yasmín encontraba formas de esquivarlas, utilizando perfiles falsos o acercándose sin cruzar límites legales directos. Finalmente, ambas decidieron seguir con sus vidas, aunque con la advertencia clara de que ella solo se detiene cuando alguien la obliga a hacerlo. Con todo eso en mente, decidí avanzar. A la mañana siguiente inicié el proceso para obtener una orden de restricción. John me ayudó a organizar toda la evidencia en una línea de tiempo detallada. Reunimos cada mensaje, cada video, cada prueba del acoso. Incluso conseguimos declaraciones y grabaciones que demostraban su comportamiento. Mi jefe también aportó un documento explicando el impacto que toda esta situación estaba teniendo en la firma. Con todo listo, se fijó una audiencia para 3 semanas después. Sabía que Yasmín aparecería. No iba a perder la oportunidad de presentarse como víctima frente a una autoridad. Pero lo que no esperaba era que, incluso antes de llegar a ese punto, decidiera llevar todo aún más lejos. 2 días después de recibir la notificación, ella puso en marcha una estrategia tan elaborada que dejaba claro que todo su caos estaba perfectamente calculado. Creó una campaña en GoFundMe con una historia diseñada para generar lástima, donde se presentaba como una emprendedora exitosa que había sido traicionada por una ex amiga envidiosa que quería destruirle la vida. Según su versión, yo había hackeado sus redes, robado sus ideas de negocio y ahora estaba utilizando el sistema legal para silenciarla. Subió fotos antiguas de su época como influencer haciéndolas pasar por recientes, asegurando que necesitaba dinero para contratar un abogado y reconstruir su empresa, la cual, supuestamente, yo había arruinado. Todo era una mentira, pero estaba construida con la habilidad de alguien que llevaba años manipulando la realidad, mezclando pequeños fragmentos de verdad para parecer creíble. Sí, habíamos sido amigas, y sí. Yo era abogada. En su primer día logró recaudar $300, pero yo ya conocía bien cómo operaba. Reuní toda la documentación posible, incluyendo la orden de restricción y las pruebas del acoso, y contacté directamente a la plataforma. La investigación fue rápida y en menos de 48 horas la página fue eliminada. Sin embargo, no se detuvo ahí. Casi de inmediato comenzaron a aparecer nuevas campañas en otras plataformas, cada una con ligeras variaciones en la historia para evitar ser detectada, como si estuviera jugando a reinventar la mentira constantemente. Luego decidió atacar directamente el negocio de John con una ofensiva coordinada. Empezaron a aparecer reseñas negativas en todos los sitios posibles, Google, Yelp y hasta plataformas especializadas que ni siquiera conocíamos. Cada comentario era distinto, pero todos repetían la misma acusación base, que él la había estafado. Algunos decían que había recibido un gran depósito y nunca entregó el trabajo. Otros afirmaban que fue grosero o incluso que hizo comentarios inapropiados. Una reseña particularmente elaborada aseguraba que había robado sus ideas y las había vendido a la competencia.
Todas con una estrella, todas publicadas en menos de 48 horas, generando una avalancha que enterró las opiniones reales. Jon pasó días enteros respondiendo cada reseña, presentando pruebas de que jamás había trabajado con ella, que su único encuentro había durado apenas 10 minutos y que nunca hubo ningún pago. Algunas plataformas eliminaron los comentarios tras investigarlos, pero otras no tenían sistemas de verificación confiables. Su calificación cayó de 4.9 a 3.2 estrellas, y los clientes comenzaron a dudar. Incluso uno canceló una reunión citando directamente esas reseñas como motivo. Yo quería enfrentarla, reclamarle por el daño que estaba causando, pero mi abogada fue tajante: nada de contacto, solo documentar y dejar que el sistema legal actuara. A una semana del juicio, la situación tomó un giro aún más extraño, algo que solo alguien como Yasmín podría idear. Empecé a recibir pedidos de comida que nunca había hecho: pizzas a medianoche, comida china al amanecer. Siempre de distintos restaurantes y siempre con instrucciones que indicaban que el pedido ya estaba pagado por alguien llamada Jessica. Los repartidores se molestaban cuando yo me negaba a recibirlos, y algunos incluso se ponían agresivos, convencidos de que yo estaba intentando estafarlos. Después comenzaron a llegar técnicos, plomeros alertando de supuestas fugas que inundaban departamentos inferiores, electricistas asegurando que había reportado enchufes peligrosos, especialistas en electrodomésticos insistiendo en revisar un refrigerador que nunca tuvo problemas. Todas esas solicitudes falsas se hacían con distintas versiones de mi nombre y número de apartamento, interrumpiendo constantemente mis jornadas de trabajo remoto y haciendo que pareciera una persona problemática ante los vecinos. El administrador del edificio, que al inicio fue comprensivo, empezó a perder la paciencia y me advirtió que podría enfrentar multas e incluso la cancelación del contrato de arrendamiento por las constantes falsas alarmas. Era evidente lo que intentaba: desgastarme poco a poco, convertir mi vida en un caos constante hasta que yo misma cediera y retirara la orden de restricción solo por recuperar algo de tranquilidad. Jon comenzó a quedarse más seguido conmigo para ayudarme a manejar la situación. Organizamos un sistema en el que uno trabajaba mientras el otro atendía cualquier interrupción. Dormía apenas 3 horas por noche, completamente agotada, pero también más decidida que nunca. Había elegido a la persona equivocada para meterse. 3 días antes del juicio, mientras revisaba mis archivos, encontré un detalle que hizo que todo empezara a encajar. En una de sus campañas falsas, ella afirmaba haber perdido su departamento recientemente por culpa de mi supuesto acoso, pero las fechas no coincidían. Según documentos públicos, el proceso de desalojo había ocurrido meses antes de que nos reencontráramos. Decidí investigar más a fondo y pasé horas revisando registros judiciales y bases de datos legales, hasta descubrir un historial financiero desastroso que se extendía por años. Había sido desalojada por no pagar el alquiler, acumulando meses de deuda, recargos y costos legales. El propietario ganó una demanda por más de $8,000 que nunca pagó. Además, existían múltiples demandas de compañías de tarjetas de crédito, un préstamo automotriz que terminó en embargo y hasta un conflicto legal con una excompañera de cuarto por servicios impagos y daños al inmueble. Su vida de influencer había sido sostenida por deudas y préstamos, una fachada que se derrumbó mucho antes de que yo volviera a aparecer en su vida. Cuando ese estilo de vida dejó de ser sostenible, comenzó a apoyarse en amigos y familiares, quemando relaciones en el proceso. Y cuando ya nadie quiso ayudarla, empezó a buscar nuevos objetivos: conocidos, examigas, cualquier persona que mostrara un mínimo de empatía. Yo no era especial, solo era el blanco más reciente, alguien con estabilidad y algo que perder. El día del juicio amaneció gris, acorde con mi estado de ánimo. Me vestí con mi mejor traje, buscando proyectar profesionalismo y credibilidad. Jon estuvo conmigo para apoyarme, y mi jefe también asistió dispuesto a testificar sobre cómo toda esta situación había afectado mi trabajo. Mi abogada, Patricia, una especialista en casos de acoso, me aseguró que teníamos un caso sólido, con evidencia clara y bien organizada. Yasmín llegó 20 minutos tarde, con un aspecto que reflejaba completamente su situación. Parecía no haber dormido bien, con el cabello descuidado, ropa arrugada y sin rastro de la imagen impecable que solía mostrar en redes sociales. Se representaba a sí misma, lo que dejaba claro que no tenía los recursos, o el respaldo, para conseguir un abogado. La jueza, una mujer estricta llamada Chen, revisó cuidadosamente todas las pruebas, permitiendo que los documentos hablaran por sí solos: publicaciones falsas, grabaciones, denuncias, reseñas manipuladas y registros de llamadas. Todo construía una imagen clara de acoso sistemático. Cuando llegó el turno de Yasmín, comenzó a hablar de su antigua amistad conmigo, de cómo supuestamente la había abandonado y de la envidia que, según ella, siempre le tuve.
Intentó respaldar su relato mostrando capturas de su antiguo Instagram, insistiendo en que yo quería quitarle su identidad y su vida. Pero cuando la jueza le pidió pruebas concretas, solo pudo presentar fragmentos de una conversación en la que yo respondía a sus insultos. Mi abogada explicó con calma que esas palabras fueron una reacción a provocaciones previas y que no constituían acoso, especialmente en un contexto privado donde yo intentaba cortar la conversación repetidamente. La jueza reconoció ese patrón, señalando que los mensajes mostraban claramente quién estaba insistiendo. En ese momento, Yasmín empezó a perder el control. Su historia cuidadosamente construida empezó a venirse abajo en cuestión de minutos. Pasó de intentar parecer una víctima a perder completamente el control, gritando que yo le debía todo, que gracias a ella había sido alguien en la secundaria y que sin su influencia jamás habría tenido éxito. Insistía en que las verdaderas amigas comparten todo, y que yo era un egoísta por no ayudarla después de todo lo que, según ella, había hecho por mí. La forma en que hablaba, como si mi vida le perteneciera por haber sido cercana a mí en la adolescencia, resultaba tan absurda como alarmante. La jueza no necesitó escuchar más. Con una firmeza que llenó toda la sala, concedió la orden de restricción bajo condiciones más estrictas de lo que esperaba: 2 años sin ningún tipo de contacto, ni directo ni a través de terceros. Y la obligación de mantenerse al menos a 150 metros de mi casa y de mi lugar de trabajo. También dejó claro que no podía mencionarme en redes sociales ni hacer publicaciones indirectas, y que cualquier incumplimiento derivaría en cargos penales inmediatos. Su tono fue contundente al recalcar que el acoso no era un asunto menor, y que las pruebas demostraban un patrón claro, progresivo y peligroso. Pero Yasmín no se detuvo. Estalló en gritos diciendo que yo le estaba arruinando la vida, que me arrepentiría y que se encargaría de que todos supieran quién era en realidad. Incluso cuando los guardias comenzaron a acercarse, ella siguió, girándose hacia mí con una expresión llena de rabia para repetir que yo le debía la mitad de todo lo que tenía. Que ella me había hecho quien era y que alguien como yo debería sentirse agradecida por haber tenido su amistad. Ese estallido terminó de sellar su situación. La jueza añadió un cargo de acoso criminal en ese mismo momento y ordenó que se sometiera a una evaluación completa de salud mental, fijando además una fecha para el juicio penal del mes siguiente. Mientras la sacaban de la sala, continuaba gritando que el mundo estaba en su contra y que todos terminarían viendo la verdad. Yo, en cambio, salí temblando, con las manos aún tensas por la presión de todo lo vivido. John me abrazó con fuerza, y mi jefe, que había estado presente, me dijo que había manejado todo con una calma y profesionalismo admirables. Mi abogada me explicó que lo más probable era que el proceso penal terminara en libertad condicional acompañada de terapia obligatoria y clases de manejo de ira, algo que, con suerte, finalmente le daría la ayuda que necesitaba. Las semanas siguientes trajeron, por fin, un respiro. Cesaron las entregas falsas, las visitas inesperadas y las interrupciones constantes. Por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin esperar el siguiente problema. En el trabajo todo volvió a la normalidad, y me enfoqué en mis proyectos con una energía renovada. Mi jefe incluso insinuó una posible promoción, destacando mi capacidad para mantener la compostura en medio del caos. Por su parte, el negocio de John comenzó a recuperarse cuando eliminaron las reseñas falsas, y varios clientes reales dejaron comentarios positivos en señal de apoyo. Incluso consiguió un nuevo cliente impresionado por la forma en que manejó la situación con integridad. Con esa nueva estabilidad, empezamos a buscar un departamento juntos, listos para construir algo lejos de todo lo ocurrido. A través de Carla recibía algunas actualizaciones esporádicas sobre Yasmín. Finalmente fue declarada culpable de acoso y ciberacoso, recibiendo 2 años de libertad condicional bajo condiciones estrictas, terapia obligatoria 2 veces por semana, clases de manejo de ira, servicio comunitario y la obligación de cubrir mis gastos legales, aunque nadie tenía claro cómo lograría hacerlo dada su situación económica. Había regresado a vivir con sus padres, en el sótano, y trabajaba en una tienda del centro comercial donde solíamos pasar tiempo cuando éramos adolescentes. Era su primer empleo estable en años. Según Carla, la terapia parecía estar teniendo un efecto lento pero progresivo. Empezaba a reconocer parte de su comportamiento, aunque aún le costaba asumir la responsabilidad completa. Como parte del proceso, su terapeuta le pidió escribir cartas de disculpa a varias personas, incluyendo a Amy y Daniel, aunque recomendó no enviarlas todavía. También escribió una para mí. Cuando Carla me lo contó, me dijo que entendía si nunca quería leerla. Le respondí que quizá algún día estaría lista, pero no ahora, no mientras las heridas siguieran tan recientes. 6 meses después, estaba empacando para mudarme al condominio que John y yo habíamos comprado juntos, en un barrio distinto que representaba un nuevo comienzo.
mientras guardaba algunas cosas, encontré una foto antigua de Yasmín y yo en la playa, durante nuestro segundo año de secundaria. Estábamos riendo, abrazadas, como si nada pudiera romper esa amistad. Antes de los seguidores, antes de la imagen, antes de que todo cambiara. Dudé en tirarla, pero al final decidí conservarla, no por nostalgia, sino como recordatorio de lo que puede pasar cuando alguien empieza a valorar más la apariencia que la autenticidad. Durante la mudanza, la señora Chen nos ayudó con pequeños detalles, llevando galletas caseras y preocupándose por cómo empaquetábamos las cosas frágiles. Comentó que extrañaría tener vecinos jóvenes, ya que el edificio se sentía más silencioso últimamente. Cuando le pregunté por Yasmín, me dijo que dejó de aparecer poco después de la orden de restricción. Antes de despedirse, me dijo algo que se me quedó grabado, que a veces las personas necesitan tocar fondo para poder levantarse, y que ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo no es bondad, sino complicidad. La última actualización que recibí fue que Yasmín seguía en terapia y trabajando, avanzando lentamente. Su cuenta de Instagram había sido eliminada como parte de las condiciones, y aunque tenía recaídas, la estructura del proceso legal y el tratamiento la mantenía bajo control. A pesar de todo, una parte de mí esperaba que realmente lograra cambiar, que encontrara paz y pudiera construir relaciones sanas sin destruir a los demás. Pero también entendía que mi tranquilidad dependía de haberme alejado, de no seguir alimentando su narrativa ni permitiendo su abuso. Con el tiempo, comprendí que no todas las amistades están destinadas a durar. Algunas crecen contigo, pero otras llegan para enseñarte límites, respeto propio y la diferencia entre ayudar y permitir. Yasmín fue ambas cosas. Primero una amiga que me aceptó cuando nadie más lo hacía, y después una lección dolorosa sobre lo que ocurre cuando la imagen importa más que la integridad. Mi vida finalmente volvió a estabilizarse. Jon y yo nos adaptamos al nuevo hogar, mi carrera avanzó como nunca y aquella promoción se hizo realidad. Todo parecía encaminarse hacia algo mejor, hasta que, cuando menos lo esperaba, el pasado encontró una forma sutil de regresar. Todo comenzó con una solicitud en LinkedIn de alguien llamado J. Martín, un perfil aparentemente profesional pero creado hacía apenas unos días, con una foto genérica y detalles sospechosos. La bloqueé de inmediato. Luego empezaron a llegar paquetes de Amazon que yo nunca había pedido, primero cosas inofensivas como una esterilla de yoga, pero después artículos más extraños, como fundas para un celular que no tenía o suplementos para condiciones que ni siquiera padecía. Lo peor era que todos estaban siendo enviados a mi antiguo departamento, causando molestias a los nuevos inquilinos y dejando claro que, de alguna forma, alguien todavía estaba intentando interferir en mi vida. El administrador del edificio se comunicó conmigo para pedirme que actualizara mi dirección con las supuestas empresas que seguían enviando paquetes, pero yo sabía perfectamente que no se trataba de negocios reales. Tenía claro quién estaba detrás de todo eso. Así que documenté cada envío con cuidado y se lo envié a mi abogada, Patricia. Ella me explicó que estábamos muy cerca del límite legal, pero aún no era suficiente para considerarlo una violación formal. No se podía demostrar que el perfil de LinkedIn perteneciera a Yasmín, como los paquetes no llegaban directamente a mi nueva dirección, no se consideraba acoso directo. Necesitábamos algo más sólido, así que decidí seguir esperando mientras reunía más pruebas. Fue Jon quien notó el siguiente detalle inquietante. Comenzó a recibir solicitudes de seguimiento en Instagram provenientes de cuentas completamente vacías, sin fotos de perfil, sin publicaciones y con nombres de usuario aleatorios. Esas cuentas veían sus historias y luego desaparecían sin dejar rastro. Una incluso le envió un mensaje preguntando por sus servicios de diseño, usando frases que nos resultaban demasiado familiares. Él hizo capturas de todo antes de bloquearlas. Poco después, mi mamá me llamó preocupada. Había recibido un mensaje extraño en Facebook de alguien que afirmaba haber sido mi compañera de cuarto en la universidad y quería reconectar conmigo por mi cumpleaños. Pero mi mamá, por suerte, notó que algo no encajaba. Yo había vivido sola durante casi toda la universidad. Le respondió que me contactara directamente y la bloqueó de inmediato. El patrón ya era evidente. Yasmín estaba poniendo a prueba los límites de la orden de alejamiento, utilizando identidades falsas y dirigiéndose a las personas cercanas a mí en lugar de atacarme directamente. Era una forma de acoso indirecto, calculado, siempre manteniéndose justo por debajo de lo que podría meterla en problemas legales. Durante 3 meses, esta situación continuó de manera constante pero sutil. Era agotador vivir así, pero me negaba a permitir que eso desestabilizara mi vida. Tenía cosas importantes que cuidar, una vida que seguir construyendo. Entonces, Carla me llamó con información que cambió completamente el panorama. Yasmín había dejado de asistir a terapia y había faltado a varias sesiones consecutivas.
Su oficial de libertad condicional ya estaba intentando localizarla. Además, había abandonado la casa de sus padres en plena madrugada, llevándose únicamente ropa y su laptop. Sentí cómo se me hundía el estómago al escuchar eso. Era una señal alarmante. Una persona que siente que ya lo ha perdido todo puede volverse impredecible, incluso peligrosa, y Yasmín claramente estaba en ese punto. Llamé de inmediato a Patricia, quien me recomendó tomar precauciones adicionales, cambiar mis rutinas, evitar patrones predecibles y considerar quedarme con amigos por un tiempo. Aunque la violación de su libertad condicional significaba que sería arrestada en cuanto la encontraran, el problema era que aún no sabían dónde estaba. Pedí una semana de permiso en el trabajo alegando una emergencia familiar y Jon y yo nos trasladamos al departamento de su hermano en otra zona de la ciudad. Desde allí trabajé de forma remota, manteniéndome en contacto constante con mis vecinos y con la seguridad del edificio. Todos estaban atentos. Incluso la señora Chen organizó una especie de vigilancia entre los residentes mayores para estar pendientes de cualquier actividad sospechosa. Pasaron varios días sin señales de Yasmín y, poco a poco, comencé a relajarme, pensando que tal vez había abandonado la ciudad. Pero esa tranquilidad duró poco. Santiago, el hermano de Jon, mencionó que una mujer había estado preguntando por nosotros en una cafetería cercana. Decía ser una amiga antigua que quería darnos una sorpresa. Por suerte, el personal no le dio ninguna información, pero eso confirmaba algo inquietante: ella sabía dónde estábamos. Sin dudarlo, hicimos las maletas y nos trasladamos a un hotel en el centro, uno con estrictas medidas de seguridad, cámaras en cada piso y acceso restringido con tarjeta. Aún así, esa noche no pude dormir. Había una sensación constante de inquietud que no desaparecía. Revisaba las cerraduras una y otra vez, miraba por las cortinas, incapaz de relajarme. Jon pensaba que estaba exagerando, pero no intentó detenerme. Cerca de las 3 de la madrugada, mi celular vibró con una notificación de la cámara del timbre de nuestro departamento. Cuando abrí la aplicación, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era Yasmín. Su aspecto era completamente diferente, desaliñado, con el cabello enmarañado, la ropa sucia y una mochila cargada. Estaba probando llaves en la cerradura. Entonces entendí lo que había pasado. En algún momento había hecho una copia de la llave antigua. Llamé a la policía de inmediato mientras Jon avisaba a la seguridad del edificio. Observamos todo a través de la cámara mientras ella, frustrada, comenzaba a golpear la puerta y finalmente sacaba una palanca de su mochila para intentar forzar la entrada. El corazón me latía con fuerza al pensar en todo lo que había dentro, nuestras pertenencias, nuestros documentos, la vida que habíamos construido. Afortunadamente, antes de que pudiera causar daños graves, la policía llegó. 3 patrullas rodearon el edificio y, aunque intentó escapar, no tuvo oportunidad. Fue arrestada en ese mismo momento. A la mañana siguiente, Patricia me llamó con más detalles. Yasmín no solo llevaba herramientas para forzar cerraduras, sino también copias impresas de mis fotos de redes sociales, imágenes de Jon y mías marcadas con cruces rojas y notas detalladas sobre nuestras rutinas. Donde trabajábamos, donde comprábamos, incluso donde solíamos cenar. Era evidente que estaba planeando algo mucho más grave. Esa evidencia fue suficiente para que la fiscalía actuara con firmeza. Esta vez no hubo segundas oportunidades. Durante el juicio, aparecieron más personas afectadas por ella, antiguos conocidos, clientes e incluso compañeros de trabajo que habían sido manipulados o perjudicados. La imagen que se construyó fue la de alguien que llevaba años utilizando a los demás para su propio beneficio. A pesar de intentar presentarse como víctima, las pruebas eran contundentes. El jurado no tardó mucho en declararla culpable de todos los cargos, y la jueza dictó una sentencia de 3 años de prisión con tratamiento psiquiátrico obligatorio, sin posibilidad de reducción. Con el tiempo, la vida empezó a recuperar su ritmo. Jon y yo reforzamos la seguridad de nuestro hogar, instalamos sistemas más avanzados y poco a poco dejamos atrás ese capítulo. Mi carrera avanzó sin interrupciones, su negocio creció y logramos construir una vida estable y tranquila. Años después supe que Yasmín había salido de prisión y que estaba en un programa de reinserción. Nunca volvió a contactarme, y sinceramente prefiero que siga siendo así. A veces recuerdo cómo comenzó todo y me pregunto si algo habría cambiado con decisiones distintas, pero luego pienso en las demás personas que también fueron afectadas y entiendo que era inevitable. Hay personas que dejan destrucción a su paso. Lo importante es saber cuándo cerrar la puerta definitivamente y no volver atrás. Hoy tengo una vida que me da paz, rodeada de personas reales y un entorno seguro. Aprendí que la verdadera belleza no está en la apariencia ni en la validación externa, sino en la forma en que tratas a los demás. Y también entendí algo esencial:
Hay personas que no deben permanecer en tu vida, y dejarlas ir no es una pérdida, es libertad. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.